Muy bien, hermano, estamos en el capítulo 5 de Romanos. Qué capítulo este, ¿no? Muchos dicen que fue un capítulo fundamental en la vida de Lutero, que acá él fue como que le impactó este primer versículo, ¿no? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que esto impactó su vida y como que fue un disparador para todo lo que se vino después, ¿no? De la Reforma. La verdad que sí. Eh, bueno, veníamos hablando en los capítulos anteriores, la lección anterior, capítulo 3 y 4, donde sobre todo a partir del versículo 11 se entró en el tema de la justificación, ¿no? Cómo somos justificados por Dios a través de Cristo, ¿no? Por la obra de Cristo, ¿no? Allí es realmente donde comienza a darse esa obra de justificación, ¿no? Y el último versículo, justamente del capítulo 4, el versículo 25, dice, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, ¿no? O sea, hablando de Jesucristo justamente. Resucitado para fue entregado, ¿sí? Su muerte fue la justificación y la resurrección, sin duda, ahí se completa la obra y se muestra entonces cómo la obra es completa, y la resurrección, esa vida nueva, realmente muestra la aceptación, ¿verdad?, de toda la obra de Cristo, en la cual nosotros estamos integrados, ¿no? Los que creemos por fe en Jesucristo, ¿no? Así que entonces entramos en el capítulo 5, el contexto que vamos a estudiar es todo el capítulo 5. Y la verdad central que maneja todo este capítulo es que la verdadera paz del hombre solamente se logra al aceptar por fe el sacrificio de Cristo. Él pagó el precio de nuestro pecado y nos libró de la condenación, ¿sí? La verdadera paz entonces del hombre solamente se logra al aceptar por fe el sacrificio de Cristo, únicamente, ¿no? Y uno de los nombres más lindos, ¿no?, que encontramos e importantes sin duda, que se le dio al Mesías por parte de los profetas, es príncipe de paz, ¿no? Isaías 9:6. Vamos a buscarlo, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Hoy no hay imágenes, pero trabajamos al método antiguo de buscar en la Biblia, ¿no? Que es bueno ese trato con la Biblia, buscando versículos, siempre es muy rico. Isaías 9:6. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Pues nos ha Porque nacido un un niño niño, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Hermoso Príncipe de paz. versículo, por eso decía que es uno de los nombres más importantes, lindos, hermosos, ¿verdad? La paz, ¿no? El shalom, en hebreo, paz. Es un término que proviene de raíces semíticas y significa estar limpio o estar sano, ¿no? El uso de shalom va desde asuntos de la vida diaria, saludos, despedidas, hasta las más altas esperanzas, bendiciones, promesas futuras, etcétera, etcétera, ¿no? Su significado va mucho más allá de la ausencia de guerras. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Inclusive hay un texto de Primera de Reyes 22-28, también interesante para que lo lean, cómo hablan que va más allá entonces de la ausencia de guerra, ¿no? Significa entonces un estado de bendición, de armonía, de salvación, proviene de Dios, ¿sí? Y como fruto entonces de la relación, ¿no? De la relación. La bendición viene como fruto de esa relación que retomamos, ¿no? Que retomamos con Dios. En el mismo Nuevo Testamento, es llamada la buena noticia de la paz en Efesios 6:15. Recuerdan la armadura de Dios, la buena noticia de la paz, ¿no? 6:15, impresionante. La enseñanza bíblica entonces de la justificación por la fe tiene su punto más alto en esto, en la paz con Dios, ¿no? Pero la paz como algo que es aquí y ahora, ¿no? No es algo para después, sino es al recibir a Cristo que se retoma esa relación y sin duda entonces se siente esa paz que es un don de Dios, ¿sí? No es un logro humano, sino es un don de Dios.
llega a nuestra vida al aceptar a Cristo. Y todo el capítulo 5 afirma entonces esa nueva vida del ser humano justificado como una vida de paz con Dios. Qué interesante, ¿verdad? Este capítulo tiene dos partes principales. Primera parte habla de las consecuencias de la paz lograda por la obra de esta redentora de Cristo para el hombre de fe, ¿no? Para cada hombre de fe. Eso es desde el 1 al 11 toca este tema. Y la segunda parte pasa a hablar de las consecuencias para la humanidad, para la raza humana, ¿no? Eso es del 12 al 21. Ahí vamos a ver que comienza a hablar de Adán y cómo tiene que ver entonces con toda la raza humana, toda esa parte, ¿no? Ese es el significado de la obra redentora de Cristo para toda la humanidad. Entonces, esta primera parte, vamos a empezar a leer en versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este primer versículo, ¿no? Que sin duda comienza con la paz y habla también de la justificación, que tenemos paz para con Dios, ¿no? Es una especie de carácter testimonial, inclusive la primera parte, perdón, de lo que estoy hablando es como un carácter testimonial, porque si ustedes pueden ver acá el tiempo verbal que se utiliza, la primera persona que se utiliza acá es la del plural, o sea, es el nosotros. Cuando se refiere aquí, van a ver que siempre hace referencia a nosotros, por eso es de un carácter testimonial, ¿no? Y este versículo primero es el clave, absolutamente clave de toda la lección, ¿no? Que tenemos paz para con Dios, ¿no? Y es un poco el resumen también del argumento de toda la lección anterior, ¿sí? Que venían dando. Aquí, digamos, como que hay un resumen importante, ¿no? Y bueno, la primera consecuencia entonces de este versículo es la justificación, de esta justificación que es la paz con Dios. Se produce la paz, ¿no? Es interesante que el término justicia, un término jurídico que siempre hablamos, ¿no? Inclusive yo le iba a decir a Marcel, ¿no? Creo que el libro de Romanos es un libro que se estudia a nivel de los abogados, ¿no? Puede ser, Marcel. ¿En facultad se estudia Romanos, los abogados? No, 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 ¿No? no, 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 de la Biblia ni se habla, no, no. Ah, mirá, Lo que se estudia es derecho romano, pero derecho no, romano. carta Pablo, no. Sí se vale. Ah, mirá, no sé por qué recibí un comentario alguna vez que era un libro que también le decían que habían que Bueno, estudiar, yo no sé, pero no. Está, capaz que hay profesores que hablan de esto, pero no, no, pero no, está perfecto. no, no. No, pero el término justicia, desde el punto de vista humano, es conformarse a una situación inalterable que no se puede cambiar, ¿no? O sea, sencillamente justicia, bueno, que la Biblia dice que es como trapo de inmundicia, ¿no? Pero se llega a ese punto, ¿no? Es conformarse a una situación inalterable. O sea, esto no se puede cambiar, entonces, bueno, esto tiene que quedar así de esta manera. Y de repente, por supuesto, no hay justicia, ¿no? No hay la justicia que se necesita, ¿no? Si no hay las pruebas necesarias, en fin, un montón de cosas, ya lo conocemos todo eso, ¿no? O sea, qué diferencia, ¿no? Eh, bueno, pero en este caso, justicia, entonces, el resultado es la paz con Dios, primer punto. ¿Sí? Entonces se refiere a un estado objetivo, algo objetivo, que tiene que ver en la relación con Dios, ¿no? No es un sentimiento subjetivo, ¿no? Eso es importante, ¿no? No es un sentimiento algo que sentimos. Si bien, después en el proceso finalmente, obviamente, se siente esa paz, ¿no? Pero es un hecho que se da, ¿verdad? Es un hecho consumado. La tenemos esa paz, ¿no? Y no es para nada tampoco un desafío, ¿no? Algo que hay que conseguirlo, no. La tenemos, ¿no? Al entregar nuestra vida a Cristo, tenemos la paz con Dios, ¿no? O sea, es seguro y es obviamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como decimos, no es un desafío, sino que ya la tenemos, ¿no? El versículo 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la gracia, ¿no? Ese favor no merecido, se presenta como un estado entonces al que fuimos introducidos nosotros, ¿no? Es el Señor el que toma la iniciativa, ¿no? Ese,
y fuimos introducidos y quedamos instalados ahí, ¿no? Y ese énfasis justamente está en lo que es la mediación de Cristo y se logra entonces esa entrada a la gracia de Dios, ¿no? Y lo importante es que esto no es pasajero, no es algo temporal, sino que estamos firmes ahí, ¿no? Es algo como que se instala ya entonces en un estado, ¿no? Y por supuesto entonces continúa con los beneficios de la justificación. Nos gloriamos, dice, nos gloriamos, ¿no? La versión NTV dice, nos alegramos, en la esperanza, que también tiene mucho sentido esto, ¿no? El gloriarse y alegrarse en Cristo, ¿no? El gloriar es vivir para Cristo, para esa gloria, ¿verdad? Para la gloria de Dios a través de Cristo. La NTV dice nos alegramos, ¿no? O sea, es un gozo, que obviamente es un poco inexplicable a veces, pero es únicamente en la presencia de Él. Y viene el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. El 4, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, ¿no? Si bien, bueno, uno se puede, obviamente, gloriar en la esperanza, pero qué difícil es gloriarse, como dice acá, en las tribulaciones, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto de todo esto? Es justamente el crecer, ¿no? La perseverancia, ¿no? Que otras traducciones dicen, por ejemplo, resistencia, ¿no? Se resisten las tribulaciones. Las tribulaciones, o sea, no es poca cosa, ¿no? Las tribulaciones es como un conjunto de situaciones muy difíciles que se dan en la vida, en nuestra vida, que obviamente nos afectan en forma muy importante, pero que sin embargo, como dice acá, nos gozamos, ¿no? Nos gozamos en las tribulaciones. ¿Y por qué? Sabiendo, ¿no? Y esta palabra también, sabiendo, es muy importante, porque no es lo que sentimos, sino lo que sabemos, ¿sí? Como dice también después Romanos en capítulo 8, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, ¿no? O sea, no es lo que sentimos, es lo que sabemos, ¿no? Eso es el ancla segura, entonces, para enfrentar las tribulaciones, porque sabemos que produce perseverancia, produce una resistencia, ¿no? Y la perseverancia también es el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón, porque eso, justamente, el tener a Cristo en nuestro corazón nos permite perseverar y seguir adelante, ¿eh? Y esa perseverancia produce un carácter probado, o sea, es un carácter firme, un carácter que está fuerte más allá de la situación, ¿sí? Que obviamente puede tambalear, sí, sin duda que sí, pero igualmente hay una firmeza entonces que permite soportar esa situación, no caer de repente en la victimación, sí, en la victimación, bien dije, igualmente seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, ¿no? Gloriarse entonces en una segura esperanza, ¿no? Eso, digamos, se hace únicamente, ¿por qué? Porque hay fe, ¿eh? Es únicamente la fe que es lo que hace que uno pueda soportar esa prueba, ¿verdad? Esa prueba que nos hace sin duda simbrar, pero solamente se debe a esa convicción, ¿no? Que se puede llegar porque tengo esa fe, lo que produce entonces esa seguridad que lleva a perseverancia, porque sabe, ¿no? Que la tribulación produce también perseverancia que nos hace entonces tener ese carácter probado, ¿no? Y el versículo 4, que también lo leí, dice, cuando la fe permanece fiel en la prueba, se produce carácter probado, ¿sí? Por ejemplo, primera de Pedro, en capítulo 1:7, hay un versículo que es toda una señal, ¿no? Porque dice, es como el metal precioso que queda una vez que se hayan quitado las impurezas por el proceso de refinación. O sea, es como una refinación en nuestra vida, ¿no? El Señor está trabajando, para hacernos a imagen de Cristo, y ese trabajo que está haciendo nos va purificando, nos va haciendo más parecidos a Él, ¿no? Al Señor. El creyente ha sido probado entonces, ha experimentado la fidelidad de Dios y bueno, eso produce seguridad, ¿no? Una de las cosas que hablábamos también en clases anteriores, ¿no? Que la fe es estar seguro en Cristo, que la fe es tener confianza en Cristo, que la fe es depender de Cristo, ¿no? Tres palabras muy importantes, ¿verdad? Confianza, seguridad y dependencia. Dependo de Cristo, necesito, yo no puedo vivir sin Él, ¿no? En todo sentido, en toda situación, ¿verdad? Bien, qué versículos, ¿no? La verdad, ¿no? El versículo 5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Importante esto, ¿no? No acarrea vergüenza, por ejemplo, otras traducciones dicen, Dios habla hoy, dice, no nos defrauda, la NTV dice, no acabará en desilusión, ¿eh? O sea, no acarrea vergüenza, no acabará en desilusión. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser bueno. No es que yo me entregué por completo y después me voy a encontrar con que no, que esto no es así realmente. No, no, el Señor es fiel. Entonces, esa entrega absoluta de nosotros a seguir, por supuesto, en esa fe que nos lleva adelante y que nos fortalece, no nos va a defraudar de ninguna manera, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y en este contexto nos habla del amor, no habla, mejor dicho, del amor nuestro, sino que habla del amor de Él hacia nosotros, ¿no? Es el amor de Él el que nos retiene, ¿no? Es el amor de Dios hacia nosotros. Y esto es lo que da verdadera seguridad a esa esperanza, ¿no? El énfasis está en la abundancia del amor de Cristo, ¿no? Eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y la señal que tenemos acá es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el transmisor, ¿no? De ese amor, ¿no? Y Pablo acá en esta lectura da por sentado el don del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Y nos ha sido dado. O sea, no concibe que un hijo de Dios no tenga el Espíritu Santo. Esto es importante. Al recibir a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Eso es fundamental, ¿verdad? No hay un bautismo posterior para reforzar el Espíritu Santo, ni determinadas señales que tenemos que hacer, no. Las señales en realidad es perseverancia, ¿no? A seguir, obviamente, en la fe más allá de las situaciones, ¿no? Pero el Espíritu Santo está en nosotros al recibir a Cristo. Bien, el versículo 6 dice, porque aún siendo nosotros débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Difícilmente muera alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque aún siendo nosotros débiles, ¿no? Débiles se refiere al hecho de la moral, ¿no? La moral débil realmente, ¿no? Que queda atrapado en situaciones, que sigue la corriente, que no hay cosas seguras en su vida, que tiene un vaivén de emociones, ¿no? Débiles en ese sentido. Pero a su tiempo, o sea, en el tiempo del Señor, ¿verdad? En el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, Cristo murió por los impíos, ¿no? Los impíos, los pecadores, ¿verdad? Y después vean el 7 que dice, difícilmente muera alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Otras traducciones dicen extraordinariamente bueno, por ejemplo, ¿no? Pero vean que marca una diferencia entre el justo y el bueno, ¿no? Porque el justo es ese, bueno, que cumple las reglas a rajatabla y esto es así, hay que llevarlo adelante. Y bueno, y a veces justamente en ese ser justo le falta comprensión, ¿no? Le puede faltar misericordia, le puede faltar cariño. El bueno entraría dentro de ese cuadro, ¿verdad? De una persona que, bueno, que tiene una comprensión por el otro, que se pone en el lugar del otro, ¿no? Poníamos, por ejemplo, en la clase pasada que, bueno, de repente un empresario y un empleado bueno, que trabaja mal y bueno, entiende que no sirve para el puesto y lo despide, ¿no? Es justo. Pero podríamos decir, de repente no es tan bueno, ¿no? Porque un bueno capaz que lo cambiaría de lugar, lo capacitaría más, entraría a ver qué está pasando, como que habría, digamos, otro trato, ¿no? Entonces, como para más o menos ver un poco la diferencia entre justo y bueno, ¿no? Pero ni lo uno ni lo otro se da acá, ¿no? O sea, ni justo ni bueno, ¿no? O sea, vean lo que dice el 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que siendo aún pecadores, o sea, pecadores en el hecho de estar absolutamente separados, ¿sí? En rebeldía, ¿sí? Absolutamente no buscando para nada tener en cuenta a Dios, no nos interesa esa relación, pero sin embargo, demuestra su amor para con nosotros. O sea, demuestra el amor. El amor acá, entonces, como decimos, es la actitud de Dios, ¿no? La actitud de Dios. No es que nosotros amamos a Dios y entonces eso nos produce la relación, sino que es Dios que nos ama a nosotros y toma la iniciativa y se produce esa relación que
el fin fundamental, como vemos acá, es la paz, ¿no? Y en el 9 dice, luego siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Luego siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? ¿No? Vean que hubo como una progresión acá también en lo que implica el ser humano, ¿no? Primero hablaba de débiles, después hablaba de impíos y ahora habla de enemigos. Éramos enemigos en cuando fuimos reconciliados, o sea, enemigos de Dios totalmente, ¿no? O sea, contra Dios, estábamos contra Dios, ¿no? O sea, que hay una progresión en esa situación desfavorable que tenía el ser humano, ¿no? Pero que sin embargo allí el Señor actuó de todas maneras, ¿no? Y una de las cosas que dicen estos versículos también, que dice, luego de siendo ya justificado por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? ¿Sí? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? O sea, la obra de él, cómo se va magnificando, se va agrandando, ya seremos salvos por su vida, ¿no? O sea, como que si logró lo que era más difícil, que era la justificación, ¿sí? Con todas estas situaciones tan negativas que teníamos, si logró eso con la justificación por la muerte, con la vida entonces seremos absolutamente salvos por la vida. ¿Por qué? Porque la justificación fue la muerte de Cristo, ¿no? Ahí hubo una justificación, hubo una justicia, la muerte fue una justicia, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, por la vida somos salvos, porque la vida, la resurrección de Cristo nos hace ver entonces que hay una aceptación de Dios y se produce la salvación del ser humano. Es el hombre nuevo aceptado por Dios que por fe entonces en Cristo se entrega a él, ¿no? Y bueno, si era una situación tan difícil, la justificación la logró, cuánto más, sin duda, si hizo eso, o sea, hay como una comparación de lo difícil a algo un poco más fácil, digamos, ¿no? Para Dios de hacerlo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y el 11 dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solo esto, dice. O sea, no solo lo que viene hablando en estos versículos anteriores, ¿no? La justificación, la vida nueva, ¿no? Sino que somos reconciliados, una palabra nueva que acá se introduce, ¿no? Reconciliados, ¿no? Reconciliados es algo que se retoma, ¿no? Una vez había toda una conciliación, ¿no? Como lo fue en los primeros tiempos de la creación del ser humano, pero después hubo una ruptura y ahora se retoma la reconciliación, ¿no? Pero ¿quién hace esto? Dios. ¿No? Para retomar esa relación lo hace Dios a través de Cristo, ¿no? Es Dios que mueve todos los obstáculos que trancaban, que no permitían que existiera esa relación, es Dios que los mueve, ¿no? Totalmente Él, ¿no? Por eso decimos que la salvación que, que, que se logra es de Dios. Dios es el que da ese don tremendo, ¿no? Absuelve al hombre de culpa, remueve los obstáculos para que exista una buena relación, ¿no? Y esta salvación que Dios logra es una obra multifacética, ¿no? Es, como decíamos, la justificación, la paz, la salvación y la reconciliación, ¿no? La reconciliación, impresionante, ¿verdad? Entonces acá estaría bueno que capaz que si ustedes quieren anotar, ¿no? Pero tenemos algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, en estos versículos, ¿no? Del 1 al 21. Primero, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Versículo 1. Segundo, tenemos acceso a Dios, versículo 2. Tercero, estamos firmes en la gracia de Dios, ¿sí? El versículo 2 también. Cuarto, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, el versículo 2 también. El quinto, comenzamos a desarrollar el carácter de Dios, ¿sí? Versículos 3 y 4. Sexto, conocemos el amor de Dios, versículos del 5 al 8. Y séptimo, disfrutamos de la seguridad de Dios, ¿sí? En versículos 9 y 10. Y el 8,
tenemos reconciliación con Dios. Versículo 11. Impresionante, ¿no? Acá estos 8 puntos que hablan entonces de la buena relación con Dios. Bien, hasta acá tenemos una primera parte. Esta es una primera parte, como decía, utiliza en la primera persona del plural, o sea, habla del nosotros, ¿sí? Hablando del hombre de fe, ¿no? Pero ahora va a entrar en otra parte, ¿no? No sé si quieren opinar algo, Sí, destacar algo acá, hacer algún aporte de esto, estaría bueno. yo tengo alguna cosa que me salta. Sí, Primera, este, termina diciendo, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay ninguna duda, de acuerdo a la teología que pone Pablo, a la iglesia de Roma, donde había una comunidad judía importante, que sin Jesús no hay reconciliación, no hay salvación, no hay manera. O sea, yo tengo queridos amigos judíos, pero no hay manera, si siguen negando a Jesús, no hay manera, de acuerdo a todos estos textos tan claros, ¿no? claro. El otro punto, y yo sé que es re espinoso y debe tener un montón de otras explicaciones y debe haber otra argumentación, pero repasando, cada vez, como vos decías, que habla de la primera persona al plural, pero cada vez que habla, persona, este, nunca agrega, y acaba la bomba, ¿no? La palabra, o sea, elegidos. O sea, nos gloriamos en los elegidos, no. Murió por los impíos elegidos, no dice eso, no dice, pero repasa, si quieren repásenlo, cada vez que habla de el nos, nosotros. Nunca. Yo sé que ahora, si tuviera acá alguien especialista en el tema de la predestinación, me hace pomada, pues va a decir sí, pero en el capítulo tal, el versículo tal. O sea, ¿qué tema que nunca me va a convencer a mí? Por ahora, la predestinación es un tema que no sé, me resulta tan difícil ese tema. Pero era un comentario nomás para descargarme nomás. Sí, sí. No, no, está bien, sí. Sí, no, no lo habla acá, pero bueno, después tenemos otros versículos, ¿no? Claro, Inclusive ¿viste? Sí, yo sé sí que va a haber argumentación, claro. hay otros Pero versículos todo que este creo. capítulo nunca dice, nunca, reconciliados los elegidos, o yo qué sé, No nombra esas palabras, pero bueno, para nada. Si nos no quedamos nombra con esas esto, palabras. el tema es Pero que bueno, si vamos al capítulo, si vamos al libro de Efesios, ahí cambia la cosa, ¿no? sí, y en Romano debe haber también. Claro, claro. Acá no lo dice, sí. No, Pero bueno, claro, tenemos otros textos que apoyan un poco eso, ¿no? pero si Pero fuera bueno, tan sí, vital. es un tema que no vamos a entrar en eso. Pero No, pero digo, un argumento de abogado. Si fuera tan importante el tema, si fuera tan ineludible el tema, no lo podía dejar pasar por alto el tema. Me parece a mí, pero un argumento de abogado de Canelones nomás, pero nunca lo podía dejar pasar por alto. de abogado. Sí, Bueno, sí. eh, Aldo, bien, sí, es interesantísimo porque Pablo, esto de los capítulos, los versículos, como que es agregado después. Pablo está escribiendo una carta, ¿no? Y viene siguiendo una línea, ¿no? Y es interesante cómo, primero, él habla de que no hay ninguno posible, que nadie puede salvarse, que están todos perdidos, estamos todos perdidos, ¿no? Él primero lo sí, plantea. sí. ¿No? Luego, él comienza a plantear, incluso cuando finaliza ese argumento, dice, no hay justo ninguno, ni aún uno, y usa todo el Antiguo Testamento que lo vimos la clase pasada, ¿no? Pero luego de pararnos ahí, él nos enfoca hacia la justificación y empieza, porque él hace esa introducción para hablarnos de la justificación, para que el romano, tanto el judío como el gentil, entiendan de qué está hablando él, ¿no? Porque él no puede empezar a hablar de la justificación sin que el hombre primero se dé cuenta en qué posición está, ¿no? Y ahí comienza a hablar, ¿no? Y acá cuando después en el capítulo 4 habla sobre la justificación por fe, ahí él entra de lleno, ¿no? Y acá él ya nos tira, sigue hablando del mismo tema y empieza a hablar de esta paz que tenemos para con Dios y nos desencadena todo este desarrollo del ser humano, del carácter del verdadero Hijo de Dios, que nos da una seguridad
esa cadena que vos la fuiste nombrando y fuiste hablando de cada una de esas que está en los versículos 3 al 5, es algo que nos da una seguridad, una firmeza en Cristo y que además no está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer, sino que hasta ahora, hablando con todos términos jurídicos, él está diciendo lo que se ganó en el tribunal. En ese tribunal, lo que se nos fue imputado a nosotros en ese tribunal, cuál fue el veredicto de ese tribunal. Y empieza a nombrar lo que es esa justificación que tenemos y todo lo que tenemos nosotros. No lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y es interesantísimo porque él viene hablando de todo eso. Bueno, ahora va a ser un paréntesis para hablar sobre esta reconciliación, este punto final que vos diste, pero es interesantísimo lo glorioso que es leer estos versículos porque te ponen en una seguridad, en un lugar donde vos decís, ¡pah! Todo lo que Dios hizo. Y estoy libre en eso para vivir. Hasta la problemática más grande que es la tribulación, que es esa opresión que hay sobre nosotros, eso va a redundar para mejorar nuestra vida. Entonces, como que nada se escapa a la mano de Dios y a esto glorioso que Dios está haciendo y transformando nuestras vidas, ¿no? Claro, claro. Sí, y es importante ver que esto es ahora, ¿no? Esto sucede, esto es algo presente, ¿no? Esto, o sea, nos gloriamos ahora, nos alegramos por saber de la justificación, de la reconciliación, o sea, es una realidad presente, ¿no? Que tenemos que vivirla, ¿no? Y es a través de la obra de Dios en Cristo, que estamos capacitados para eso, si no, no podríamos estar capacitados, ¿no? Lo que implica la perseverancia, lo que implica el carácter probado, lo que implica el poder seguir adelante en Cristo es porque Él nos capacita para eso, ¿no? Esto es importante tenerlo, gozarnos porque somos capacitados en eso. Es como un instrumento absolutamente efectivo para poder lograr todas esas cosas, que es la característica del hombre justificado. El hombre justificado por Dios, ¿no? A través de Cristo. Entonces decía que entramos en una segunda parte, ¿sí? Que esto es paz para la raza humana. Acá está hablando de la humanidad. Acá deja lo que implica, digamos, el hombre de fe, sino involucra a toda la humanidad. Y esto como que involucra hasta a los que no creen, ¿no? Involucra a los que creen y involucran a los que no creen, porque él acá comienza a hacer como una comparación, ¿no? Empieza a desarrollar esta idea y empieza a contrastar, digamos, a Adán y a Cristo, ¿no? Se empieza a mostrar comparaciones, diferencias, semejanzas. Es impresionante, ¿no? Decíamos que la primera parte había hablado de la primera persona del plural, ¿no? Nosotros. Ahora toda esta parte va a hablar de la tercera persona del plural, ellos, ¿sí? Ellos. O sea, ¿por qué? Porque involucra a todos, ¿no? Bueno, el versículo 12 dice, por esta razón, así como el pecador entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Acá tenemos lo que estábamos hablando de que es el hombre es inexcusable ante Dios, ¿verdad? Todos pecaron, todos, absolutamente todos pecaron, ¿verdad? Todos estamos en la misma bolsa de eso, ¿no? Comienza entonces diciendo esto, ¿no? Esa reconciliación del creyente, digamos, no es un hecho aislado, eso fue logrado por Cristo, y esto es universal. Esto es universal en sus consecuencias para la raza humana, ¿no? Como lo fue el pecado del primer hombre, ¿no? Todos pecaron, ¿no? Esto es en base, por supuesto, al relato de Génesis, ¿no? Estamos hablando de Adán, ¿verdad? Cuando desobedece, esa transgresión implica el pecado, digamos, ¿no? Esa desobediencia, ¿verdad? Cuando se produjo esa desobediencia, se cayó todo, tanto dentro del hombre como por afuera, ¿no? Todo cayó, ¿no? El hombre, la creación, todos cayeron, ¿no? Hizo el ingreso, digamos, al mundo, el pecado justamente lo hizo a través de esa transgresión de Adán, a través entonces del hombre, ingresa a través del hombre, ¿no? Se personifica además
el pecado, ¿no? Se personifica, quiere decir que se le da como atributos justamente, características humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es activo, porque es dinámico, porque tiene fuerza, ¿no? Porque está actuando, ¿no? Porque está actuando concretamente, ¿no? Y hay un dominio, ¿no? En esa actuación hay un dominio, ¿no? Y después la muerte también se personifica, ¿verdad? Y que aprovechando justamente el ingreso del pecado como medio, hizo su entrada a la historia humana, ¿no? El pecado, la muerte, entonces ingresaron, ¿no? Y eso, por supuesto, es en el caso del primer hombre, que acá lo que dice que se generalizó entre todos los hombres, ¿no? Ese realmente fue el gran problema, esa desobediencia entonces de Adán. Aquí se incluye también la muerte física, pero como señal y signo de una muerte espiritual, ¿sí? Una muerte espiritual que se produce en el hombre, ¿no? Y Pablo, por supuesto, acá nos muestra que todos estamos involucrados en el pecado de Adán, ¿no? Esa decisión, esa situación, digamos, produjo pecado, produjo muerte, y de la cual, como venía diciendo Pablo, solamente Cristo puede salvarnos, ¿no? Solamente Cristo, ¿no? Y el versículo 13 dice, antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta, ¿no? ¿A qué se refiere esto? El pecado estaba en el mundo ya presente, ¿sí? Ya presente, pero en la ausencia de una ley que lo definiera como tal, digamos, ¿no? Como pecado, o sea, por eso no era tenido en cuenta, ¿no? O sea, no es precisamente que el pecado no se tomara en cuenta, porque de hecho el hombre sufría las consecuencias, ¿no? Sin duda. Pero lo concreto, como dice después en el versículo 14, vean, dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. O sea, no se tomaba en cuenta como transgresión de un mandato, ¿sí? Porque no estaba la ley. Sin la norma el pecado no se define, entonces con tanta claridad, ¿verdad? Esa rebeldía, digamos, como que no se ve tan clara. Y lo que se quiere demostrar acá es esa pecaminosidad de todos los hombres, aun cuando había ley aun cuando no había ley que lo dejara claro, ¿no? Pero la ley como que después cuando se introdujo deja claro la presencia del pecado, ¿no? Es como que se conoce realmente a través de los mandamientos, todo se conoce lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ahí ya hay una muestra clara, ¿no? Entonces, lo que Pablo quiere mostrar acá, que había una universalidad del pecado, ¿no? La muerte reinó, otra vez, ¿no? La muerte reinó, la muerte implacable, ¿no? Como una ama implacable que está ahí, ¿verdad? Como una ama que domina todo, ¿no? A través del pecado, ¿no? Reinando, fíjense, ¿no? Un dominio impresionante, ¿no? Con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir, ¿eh? Del que había de venir, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Del que había de venir, exactamente, ¿no? Es semejante a la expresión mesiánica también que está en los evangelios, en Mateo 11:3, en Lucas también 7:20, esa figura, por eso estamos hablando entonces de lo que sería las comparaciones que él quiere hacer, ¿no? Y mostrarnos, ¿no? Mostrarnos, Juan, cómo hay un contraste también, pero hay una semejanza en ese sentido. Una figura, porque una figura, la raíz quiere decir tipo, ¿no? Entonces quiere decir como que, bueno, es esa figura profética, ¿verdad? De que hablaban los profetas, ¿no? Del que había de venir, ¿no? Figura del que había que venir. O sea que obviamente va a cambiar la situación, ¿no? Aldo, Sí. que la muerte haya reinado desde Adán hasta Moisés no quiere decir que no se haya seguido reinando después, ¿no? Porque la muerte reinó hasta Jesucristo, ¿no? Hasta el triunfo de Jesucristo, ¿no? Acá lo que quiere decir es lo que vos explicaste, porque está bueno aclarar esto, porque capaz que alguien lee esto y dice, bueno, la muerte reinó solo hasta la ley, después la ley no reinó más, no, todo el tiempo siguió reinando porque la gente siguió alejada de Dios, ¿no? No, claro, claro. Pasa que la ley agravó las cosas, digamos, porque mostró claramente que, bueno, que eso estaba mal, ¿no? Como que Obviamente que, estuviéramos en una pieza oscura, nos estamos golpeando y de repente viene alguien y prende la luz, pero yo me sigo golpeando, las cosas, ¿no? O sea, hasta claro, que yo aprenda a caminar por el camino que está, la única forma es que Jesucristo lo haga, ¿no? La ley es como esa luz que ilumina y dice, mirá, te estás pegando donde te estás pegando, ¿no?
Claro, claro. Ahí está, la ley es algo que ilumina, que muestra, ¿no? Este, el versículo 15 dice, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Acá está hablando de diferencia, ¿no? Por eso decimos que toma a Adán y toma a Cristo, pero en este caso está hablando de diferencia, ¿no? Pero el don no es como la ofensa. O sea, el don, ese regalo, ¿verdad? No es como la ofensa, que la ofensa es algo, el pecado, digamos, está hablando acá, ¿no? Es algo que está dañando entonces, esa relación. Porque si por la ofensa de aquel uno, o sea, Adán, murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Acá hay una gran diferencia en el sentido de que Adán hizo una ofensa, la desobediencia, ¿verdad? Pero Cristo muere por muchos pecados que obviamente se vinieron acumulando a través de los siglos, ¿no? O sea, acá está mostrando esa gran diferencia, ¿no? Por eso, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios, o sea, hubo que abundar sin duda la gracia de Dios, ¿verdad? Esa dádiva, ese regalo, ¿verdad? Por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, ¿no? O sea, un solo hombre, ¿sí? Adán, que tiene esta ofensa, bueno, eh, realmente estropea todo, y Jesucristo que cambia las cosas, pero inclusive a través, perdonando muchos pecados, ¿no? Perdonando muchos pecados, ¿verdad? Esa gracia que perdona, ese favor no merecido, ¿verdad? Que actúa, ¿verdad? De un solo hombre, Jesucristo. El 16 dice, ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio de la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Acá otra vez esto también, ¿verdad? Para muchos entonces, surgió de muchas ofensas, o sea, hubo muchos pecados, ¿verdad? Muchos pecados que incidieron, pero de todas maneras, vean la diferencia, ¿no? Esa obra maravillosa de Cristo, ¿verdad? Que por muchas ofensas de todas maneras se produjo la justificación, esa respuesta entonces a los pecados, a la culpabilidad de los siglos, digamos, de todas maneras actúa, ¿no? Realmente es un misterio, ¿no? En Adán los resultados, o sea, en Adán los resultados y en Cristo son muy distintos, ¿no? Muy, muy distintos, ¿no? En Adán condenación y en Cristo justificación, ¿no? Realmente hay una gran diferencia ahí, ¿verdad? Pero sin duda quiere hacer la comparación aquí Pablo, ¿no? Y una de las semejanzas más fuertes, digamos, es el hecho concreto que tanto en uno como en otro cambiaron la vida de ahí en más. O sea, una vez que ellos estuvieron, de ahí en más todo fue diferente, ¿no? Adán estuvo, hizo lo que hizo y fue todo diferente, ¿sí? Cristo vino, hizo su obra y fue todo diferente, ¿sí? Hay esas semejanzas importantes, ¿no? En el 17 entonces dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte de aquel uno, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno Jesucristo, ¿no? Acá también vemos otra diferencia importante entre Adán y Cristo. La muerte, que una vez más es personificada y presentada, digamos, como algo que domina al hombre, con el pecado de Adán, la muerte inauguró, decíamos, su reinado. Desde Adán en adelante, ¿no? Como que la muerte está ahí presente, ¿verdad? Encima, es como la espada de Damocles, ¿no? Encima de todos nosotros, ¿no? Pero la vida de Cristo trae otras consecuencias, ¿no? Cuánto más, vean que repite, ¿no? Cuánto más. Eso expresa la gran diferencia que hay entre el efecto de la vida de uno y la vida del otro, ¿no? En el caso de Adán, la muerte, en el caso de Cristo, por supuesto, la justificación es la vida misma, ¿no? Es la gracia, digamos, que realmente es muy superior, ¿no? Otra cosa que quiere mostrar acá, la superioridad de uno con otro, ¿no? La generosidad de Cristo realmente es superlativa y abundante, ¿no? Reinará en la vida, hay un propósito glorioso para el ser humano, ¿verdad? En Cristo, hay un futuro de reinado, y se recibe entonces el regalo de la justicia, que como decimos es un don, ¿no? No es un logro, ¿no? Del ser humano, es un don, ¿no? Y todo esto es mediante Jesucristo por su vida, por su muerte y por su resurrección, ¿no? Y después comienza en el versículo 15
en el versículo 17, perdón, que dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva, o sea, el regalo de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo, ¿verdad? En el 17 vemos eso, ¿no? Esa gran diferencia, ¿no? que venía hablando, ¿no? En el 18 dice, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos a los hombres para la justificación de vida, ¿no? Presenta una semejanza fundamental, lo que hizo cada uno, que influyó en todos los que vinieron después de ellos, ¿sí? Adán como ofensa, Cristo como justicia, o sea, uno para mal, otro para bien. El término jurídico justificación y el término creativo vida, vea también que dice ahí, ¿no? Entonces esto, bueno, sugiere que la justificación debe entenderse como creativa, es nueva vida, ¿no? Es nueva vida que sucede en nosotros, ¿no? De este acto de redención tenemos estos dos aspectos, ¿no? La justificación que produce nueva vida también, ¿no? Adán fue el que causó la condenación de todos los hombres, ¿sí? Y Cristo fue el que logró la justificación de todos los hombres, ¿no? En el caso de Adán el alcance es absoluto, en el caso de Cristo el alcance de su justicia es también absoluto en su intención y eficacia, ¿no? Acá está un poco lo que decía Marcel, ¿no? Es absoluto en su intención y eficacia. Sin embargo, la justificación de vida alcanza efectivamente solamente a los que tienen fe en la obra de Cristo. La intención de Cristo es para todos, pero solamente lo alcanzan los que tienen fe en Cristo. ¿Se entiende? Hay una iniciativa, pero solamente esa responsabilidad es los que tienen fe en Cristo. Eso es importante, ¿verdad? Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos juntos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, sigue la comparación de Adán y Cristo, ¿verdad? La ofensa de Adán que fue voluntaria, el ingreso del pecado por esa desobediencia. Eso hace que todo hombre siempre nazca separado de Dios, ¿sí? Por ese motivo. Esa consecuencia de la desobediencia. Y la comparación con la frase, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, ¿no? Acá se completa esa comparación que Pablo nos está haciendo. O sea que por la desobediencia de uno y por la obediencia del otro, en este caso Cristo, eso se hizo efectivo en el hombre. En el caso de Adán, es inevitable. En el caso de Cristo, depende de la decisión, es lo que decimos, ¿no? Depende de una decisión. En ambos casos dice lo que cada uno influye y es determinante para los hombres. En el caso de la desobediencia, como dice, de muchos, son todos los hombres. En el caso de Cristo, los muchos son todos los que ponen su fe en Él. ¿Se entiende eso también? Y también dice, este versículo explica que en Adán el tiempo del verbo está en pasado y en Cristo está en futuro. Eso es importante, ¿no? Y en el caso de Cristo también se refiere al presente y al futuro. Cuando se pone la fe en Cristo, seremos constituidos justos en ese momento. Versículo 20. No sé si se va entendiendo, cualquier cosa me preguntan o quieren hacer algún aporte. Versículo 20. La ley entró para agrandar la ofensa, otra vez la ley. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué importante esto, ¿no? Acá Adán desaparece del cuadro de todo lo que se venía hablando, y la atención se concentra más en Cristo y en su gracia, ¿no? Y se menciona de vuelta la ley, ¿no? Pero lo hace de manera de poder enfatizar cómo en Cristo se gana muchísimo más de lo que se había perdido como consecuencia, ¿no? de la desobediencia de Adán. Y uno de los propósitos de la ley era agrandar la ofensa, ¿no? Como decíamos, ¿no? Al mostrar la ley, como que queda claramente
la ofensa que se está haciendo, la desobediencia que está haciendo, porque la ley está ahí entonces mostrando, actuando también, y bueno, obviamente si se desobedece no va a tener el efecto positivo, ¿no? Esa gravedad entonces de la ley, para que esa gravedad, digamos, que se mostró cuando la ley se está allí entonces conociendo, ¿no? Em, y una cosa interesante que dice acá, ¿no? En cuanto a, en el 20, ¿no? Que dice que cuando se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Es como que hay un vaso lleno, ¿no? De pecado, pero sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces como que se vence el pecado y a su vez la gracia triunfa, ¿no? Sobreabunda, ¿no? Es como poner una ilustración, ¿vio? Por ejemplo, un vaso, ¿no? Que está lleno de un líquido determinado, no sé, de un refresco, ¿verdad? Y lo ponemos bajo una canilla, abrimos, la canilla va cayendo sobre el vaso lleno ese que tiene el refresco, ¿verdad? Y entonces finalmente el agua va sacando el refresco, ¿no? Va sacando totalmente ese refresco, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces finalmente sobreabunda, ¿verdad? Sobrepasa el vaso, sobreabunda la gracia, vence entonces esa agua, ¿no? El agua, que es mucho mejor que el refresco, vence, ¿verdad? Una ilustración interesante, ¿no? Sobreabundó la gracia, ¿verdad? Venció la gracia, canceló todo el efecto del pecado, ¿verdad? Entonces sobreabunda la gracia, se destaca entonces la victoria de la gracia sobre el pecado, ¿no? Qué pensamiento este hermoso, ¿verdad? Realmente, ¿no? Sobreabunda, ¿no? Vence absolutamente el pecado. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Capaz que alguno dice, vos no sabes todo lo que yo hice. Bueno, sobreabundó la gracia de Dios sobre ese pecado también. Mm, No hay, por más malo que haya sido, hay salvación para ti también. Es algo. claro. Poniendo la fe en Cristo, arrepintiéndose, sobreabunda la gracia. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que también había, podía haber, antes de la ley, podía haber conductas naturalizadas por costumbre, que estaba todo bien, pero se necesitó que la ley dijera, por ejemplo, no codiciarás. Ah, ¿cómo? ¿Eso está mal? Claro, Ni hablemos del sacrificio humano o un montón de cosas, ¿no? Entonces, por claro, eso claro, la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque Dios así les hace tomar conciencia de que ese tipo de conductas están mal, no nos claro, claro. convienen. Están mal porque no nos convienen, no nos convienen. En una sociedad ideal como debió ser, ¿no? Y, y hoy en día, y hoy en día, por ejemplo, yo qué sé, el aborto, por ejemplo, el aborto. Claro, La ley de Dios, no, se ignora totalmente. totalmente. Está Este, clarísimo, pero se ignora. pero se ignora totalmente. Se ridiculizan ahora a los líderes a los líderes políticos que están en contra de la ideología de género y que avasallan los derechos. ¿Por qué? Porque se ignora la ley de Dios totalmente. Ujú. No es otra cosa. No es que se esté contra las personas. Hay conductas que están mal. Claro, ¿Por claro. qué están mal? Porque Dios dice que están mal. Porque no nos conviene. Sí, Entonces, sí, hasta tal como cual. que sigue vigente estos conceptos, siguen vigentes. Más con la Biblia cerrada para cuánta gente, ¿no? Claro. Es Como que como nosotros vos somos comentabas una retrógrados. vuelta, ¿no? Como vos comentabas una vuelta que los derechos, cuando hicieron los derechos humanos fue, ¿no? Que se tomó los mandamientos, ¿no? Como Claro, base, ¿no? claro, pero y Occidente son los fundamentos de Occidente. No hay Claro. chance. Dale la vuelta que quiera. Sí, Está, sí, está ahí. exacto. Está ahí. Los 10 mandamientos es una brillante síntesis. Sí, Todavía el desarrollo, ¿no? En el Levítico, en el número, ¿no? Pero es una claro. brillante síntesis. Tal cual. Entonces se agrava el pecado justamente cuando se muestra la ley, ¿no? Eso es lo que quiere enfatizar acá. Aldo, Laura quería hablar. Sí, Laura, adelante, perdón. Gracias, Decio. No, a mí me gustó el versículo 18 y me parece que no es menor, sobre todo como está redactado en la nueva traducción viviente que me hice fanática de esa versión, Ujú. que dice,
Eh, Cristo trae una relación, así es, en un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. O sea, nosotros tenemos la bendición de tener eso, pero no es menor que es si la persona lo acepta. O sea, Dios es un caballero y te da eso para tu vida, para tener una vida correcta, una vida nueva. Pero si la persona no reconoce que es pecador, todo eso no va a tener sentido y no va a pasar. Y me hizo acordar un ejemplo que me contaba mi padre, que él tenía una tía que le habló mucho de Dios, le habló mucho de Dios. La tía le decía que sí, que reconocía que había un Dios, pero que ella no tenía pecado. Y hasta sus últimos días nunca reconoció que ella era pecadora. Claro. Entonces, por más que tenés todo esto, ¿no? Que es maravilloso, Dios es tan caballero que si uno no abre su corazón a esto, queda en la nada. Sí. No, por supuesto, la Biblia te muestra claramente que sos pecador. Lo que pasa es que, claro, si no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, no hay un reconocimiento, todo se va a hacer inútil, ¿no? Inútil, porque se necesita esa decisión, ¿no? Si bien hablamos de una soberanía de Dios, de la iniciativa de Dios, siempre hablamos de esa responsabilidad también del hombre. Bien, el último versículo, versículo 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, habla del reinado del pecado, su dominio sobre nuestra vida, ese reinado de muerte, ¿verdad? Esos dos tiranos, digamos, ¿no? Del hombre sin Cristo, ¿sí? El pecado y la muerte, pero bueno, cómo ofrece liberación el Evangelio, ¿no? De esos poderes, ¿no? Y ese dominio fue vencido por la gracia únicamente, ¿no? Mientras el reinado del pecado se caracteriza por la frase para muerte, el de la gracia se describe mediante también tres puntos importantes, vean, ¿no? Punto uno, por la justicia, ¿no? Punto dos, es para vida eterna y punto tres, es por Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tres puntos importantes, ¿no? Entonces, en esta vida de gracia, de justicia, de vida, Jesucristo es el soberano, ¿no? Ningún hombre que vivió después de Adán ha estado libre de la influencia que tuvo para el mal, y en el mismo sentido, ningún hombre que ha vivido después de Jesús puede estar totalmente libre de esa influencia para el bien. De Adán, para la influencia para el mal, en Cristo de la influencia para el bien. ¿Eh? Ha habido un cambio fundamental. A través de Cristo ha habido un cambio fundamental para la situación del ser humano. O sea, cambiamos de posición, ¿no? Totalmente. Amén. Y acá terminamos y un par de aplicaciones importantes que tiene esta lección que tenemos que tener muy en cuenta. Que bueno, que el mundo habla de la paz social, ¿no? De la paz social que es urgente, que es fundamental. Pero bueno, la paz de Dios nos muestra que es el resultado de la justificación, es el aceptar por fe a Cristo, ¿no? Y solo esto es lo que da esa paz interior que necesita la humanidad, obviamente, para resolver los problemas, ¿no? Esa justificación, esa paz que nos da Dios, únicamente a través de esa paz de Dios. Como dice, ¿no? Yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús, ¿no? Realmente es impresionante. Estoy leyendo acá lo que pone América de México, esta linda frase que puso allí. Y el otro punto también que nos muestra esta lección es el tener fe en las pruebas, ¿no? El tener fe en las pruebas, mantener esa fe en pruebas, que sin duda es un crecimiento en Cristo. Perseverancia, carácter probado, ¿verdad? Esa paciencia que va creciendo, ¿verdad? Únicamente, solamente es posible con la fe en Cristo.